Bien, buenos días. Estamos en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Vamos a leer desde el versículo 2 al 13, que es lo que leímos el día anterior, pero no avanzamos mucho porque nos detuvimos en el versículo 2 y estuvimos hablando sobre la oración. Entonces vamos a leer de nuevo hoy, como decíamos, el pasaje completo y pasamos a comentarlo. Entonces, Marcos capítulo 9, versículo 2. Hilda, adelante. Amén. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que estaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube del cielo, les hizo sombra. Vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos al monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Muy bien. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues como decíamos, habíamos estado en el versículo 2 hablando sobre la oración, porque en ese versículo, ¿qué es lo que nos dice allí? Vemos que Jesús toma a 3 de sus discípulos más cercanos, ¿no? Sí. ¿Quiénes serán? Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Y que se los llevó a un monte, ¿no? Uh-huh. Este texto que lo tenemos también en Mateo y en Lucas, si os fijáis, muchas Biblias tienen allí como en pequeño referencias cruzadas, que se llaman numeritos. ¿Lo veis ahí? Segunda de Pedro dice. Sí, eso relaciona ese versículo, pero justo debajo del título pone Mateo 17 y Lucas. Sí. Claro. Cuando aparece eso debajo del título es porque ese texto aparece también relatado en ese otro evangelio, ¿no? Uh-huh. Entonces esto lo recoge también Mateo y Lucas. Uh-huh. Y nos fuimos el día anterior a Lucas y ¿os acordáis por qué Jesús se los llevó al monte? ¿Qué iban a hacer? ¿Qué era lo que nos decía? Dice que subieron al monte ¿a qué? ¿Os acordáis? Él se transfiguró. Sí, pero en Lucas leíamos que la intención por la que subían al monte era para orar. ¿Os acordáis de eso? ¿Lo vimos? Sí, sí. Lucas dice que subieron al monte a orar. Y resaltábamos aquí estas palabras que aparecen en el versículo 2, que es aparte y solos, ¿no? Los llevó aparte, solos, a un monte alto. Y entonces veíamos cómo para el discípulo de Jesús, ¿no? Pues apartarse para orar es algo pues muy importante. Uh-huh. Algo que Jesús enseñó a sus
a sus discípulos que él mismo practicaba, él mismo hacía y que lo enseñó a sus discípulos. Bien, pues vamos a continuar hoy comentando desde allí. El versículo 2 termina diciéndonos que en ese monte alto, donde Jesús se lleva aparte a Pedro, Jacobo y Juan para orar, ¿qué es lo que sucede allí? ¿Qué nos dice el versículo 2? Que se transformaron, se transfiguraron. Se transfiguró. Se transfiguró delante de ellos. ¿Quién se Jesús. transfiguró? Jesús. Se transfiguró delante de ellos. ¿Qué significa esta palabra? Se transfiguró. Es como traspasarse, Contra- y su figura apareció. Cambiar de aspecto. Cambiar de figura. Ajá. Fijaos que el versículo 3 lo explica con un poquito más de detalle, ¿no? ¿De qué manera se transfiguró Jesús? ¿De qué forma cambió su aspecto? Sus vestiduras Una se forma- volvieron resplandecientes. Ajá. Fijaos en esa palabra, resplandecientes, ¿no? Y entonces dice muy blancos, como la nieve, ¿no? Está buscando el autor, Marcos, formas de tratar de explicar lo blancos que estaban los vestidos de Jesús, ¿no? Dice, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. En el pasaje paralelo de Mateo nos dice, en el versículo 2 también del capítulo 17, nos dice, y resplandeció, ¿quieres leerlo, Hilda? ¿El 2? Sí. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Uh-huh. O sea, que añade el rostro, ¿no? Uh-huh. Y fijaos que tenemos la misma palabra, resplandeció. Uh-huh. Y claro, busca como comparaciones, ¿no? Dice, cómo se volvió Como tan el sol. brillante, dice, como el sol. Madre mía. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Al decir como el sol, está pensando en lo más brillante que conoce, ¿no? Claro. Madre mía. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo es que de pronto Jesús allí en el monte empieza a brillar y de su rostro sale como luz, de todos sus vestidos? Porque estaba delante de la presencia del Padre. Uh-huh. Y todo es puro, perfecto. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué pensáis los demás? ¿Cómo es que Jesús empieza a brillar así de esa manera? Es que Él es la luz del mundo. Uh-huh. Y ese es la luz que Él tiene. Uh-huh. Su verdadero poder, Uh-huh. digo yo. Blanco, rojo, aquí no. Uh-huh. No es. No se compara. Uh-huh. No se puede comparar con nada, ¿no? Que en ese momento él Gerardo. o sea, se despojó de ser humano y se convirtió en un ser como divinidad, ¿no? Uh-huh. No era ya el Jesús humano, sino como el Dios en la tierra allí en ese momento. Uh-huh. Su cuerpo se convirtió en lo que es él, ¿no? Uh-huh. Se despojó en ese momento del ser humano, que también era Jesús. Hay algo muy interesante en ese comentario porque un ser humano, un hombre, no puede brillar de esa manera, ¿no? Entonces, al de pronto ver ahí Pedro, Jacobo y Juan que Jesús está brillando
y ellos dicen, brillaba tanto como la luz más pura que podamos imaginarnos, ¿no? Como el sol. Entonces, eso nos dice que no era un simple humano el que estaba allí, ¿no? Nos dice La luz que... del mundo. Uh-huh. ¿Os acordáis que cuando Jesús ya resucitó y se marchó, años después, él va a venir al encuentro de Juan el apóstol, y le va a dar las revelaciones que él escribe en el Apocalipsis, ¿no? sobre el futuro. ¿Os acordáis cómo es ese encuentro de Jesús con Juan? ¿Qué es lo que Juan ve? Fijaos, eso sí, vamos un momentito al principio del Apocalipsis. Apocalipsis es fácil de encontrarlo, es el último libro de la Biblia. Adelante, ¿Qué Cari. capítulo? En el capítulo 2, el capítulo 2 no, el 1. El capítulo 1. Fijaos, vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 17. O bueno, hasta el 18. Vamos a leer. ¿Apocalipsis qué? Sí. 9. 1 desde el versículo 9. Gerardo. Perdón, Apocalipsis qué? Aquí va. 1. Sí. Desde el capítulo 1, desde el versículo 9. Hilda, ¿quieres? Amén. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El primero y el último. El primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, soy yo, el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vale, vamos a parar ahí. Sí. Pero fijaos, es una descripción parecida, ¿no? Uh-huh. Más detallada. De hecho, también hay aquí cierto, podríamos decir, como simbolismo, ¿no? Dice, de su boca sale una espada, ¿no? Pero fijaos cómo Juan, describiendo ese encuentro que tiene con el Jesús resucitado, ¿no? Glorificado, dice, muy parecido a lo que hemos leído, ¿no? Dice, fijaos cuántas referencias hay a resplandor, ¿no? Dice, su cabeza, en el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, como lo que hemos leído, ¿no? Sus ojos como llama de fuego, sus pies
como el bronce bruñido, dice refulgente, ¿no? Eso es lo mismo, ¿no? Refulgente como en un horno. O sea, no sigue hablando de brillo, ¿no? Y en el versículo 16, el siguiente, dice, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Madre mía. Entonces, ¿qué nos dice, volviendo ahí a Marcos 9, ¿qué nos dice esto que ven, esta apariencia transformada, cambiada, transfigurada, ¿no? Este aspecto que cambia de Jesús delante de sus discípulos y empieza a brillar? ¿Qué nos dice esto acerca de la identidad de Jesús? Acerca de quién es Jesús. Nos está diciendo que Él es Dios, que tiene todo el poder, la santidad. Y sí le estaba mostrando. Ajá. Lo que está claro es que Pedro, Jacobo y Juan no estaban delante de un simple humano, ¿no? Ajá. Les estaba mostrando y cada vez siempre les mostraba quién era Él, para que tuvieran esa confianza, para que no tuvieran miedo, para que no vacilaran. Siempre les mostró quién era Él, es que con todos sus milagros y toda su vida fue un ejemplo y una demostración de quién era Él, para que pues confiaran. Así estuvieran confiados, no tuvieran miedo. Si os acordáis, en el capítulo anterior habíamos visto tan solo unos días atrás que Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después les pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y decíamos que ese pasaje es un pasaje clave del Evangelio, porque responde a la gran pregunta, ¿quién es Jesús? Y mire que tanto es así que también él no se transfiguró solo él, sino que le mostró, por ejemplo, Moisés, cuánto hacía ya que había muerto. Bueno, y Elías, y estaban con él. Y como él les había dicho que en la casa de su padre habían muchas moradas, así mismo iban a ser para ellos, y que ellos también estarían con él. Entonces, pues eso, y la blancura y lo reluciente hablan de su divinidad, de su pureza, de su santidad. Claro, sí. Cristian, yo pienso también que esa configuración era como un espíritu de poder de lo que el Señor venía a hacer por nosotros aquí en la tierra, que venía a mostrarnos muchas cosas, las cuales hasta ahora muchas personas no las entendemos. Y yo pienso que los mismos discípulos dudaban, decían, no entendían, porque ellos estaban también, se quedaron paralíticos cuando lo vieron. Y mire lo que dijo, ¿qué dijo? Que harían unas ramadas para cada uno, porque no sabían ni lo que decían. No entiendas. Claro, estaban intentando comprender, ¿no? Los discípulos. Hay quienes, los teólogos y estudiosos de la Biblia, han intentado dar una explicación lo más precisa posible en cuanto a la gran pregunta, en cuanto a quién es Jesús, ¿no? Jesús es alguien que asombra, ¿no? Cuando leemos su vida, leemos lo que él hacía, lo que él decía, ¿no? Y muchos han tratado de responder a esa pregunta de la forma más acertada posible, ¿no? ¿Quién es Jesús? Y la conclusión a la que llegan por los teólogos, ¿no? Y dicen que Jesús es el Dios hombre, ¿no? Dicen que en Jesús aparecen estas dos naturalezas
de forma completa, ¿no? Expresadas de una forma total. En Jesús vemos a un hombre, y ahí tenemos la encarnación, ¿no? Vemos que Jesús nació como un bebé de una madre humana, ¿no? De María, y vemos que él vivió como un niño y creció y se desarrolló y él pasaba hambre y él tenía todo tipo de sentimientos y características propias de un ser humano, ¿no? Pero no podemos quedarnos solamente allí, porque cuando vamos conociéndolo, vemos que, oye, sí, era un hombre, pero no era solamente un hombre. Y eso lo vemos aquí en la transfiguración, por ejemplo, ¿no? Y cuando vemos las cosas que Jesús hacía, cómo él hablaba, qué era lo que decía de sí mismo, ¿no? Y qué era lo que luego dijeron los que vivieron con él, ¿no? Es cuando decimos, oye, no se trata solamente de un ser humano. En Jesús vemos también un ser divino, ¿no? Un ser divino. Y aquí lo está mostrando, ¿no? Vemos que él empieza a brillar, ¿no? Y empieza a salir de él una luz más fuerte que la del sol, ¿no? Bien, ¿qué es lo que vemos a continuación? Versículo 4, lo que ya estaba diciéndonos Rosy, ¿no? ¿Quién más aparece allí en el escenario? Porque aquí vemos que Dios, el Padre, Él va a utilizar esto que está pasando allí para transmitir una enseñanza muy importante. No solamente a Pedro, Jacobo y Juan, sino a toda la iglesia, ¿no? A todos nosotros, ¿no? Fijaos, ¿quiénes aparecen allí con Jesús de repente? Y apareció Elías con Moisés y hablaban con Jesús. ¿Quiénes fueron Elías y Moisés? Por supuesto, Judíos, hebreos, israelitas. Moisés y Elías. Moisés fue quien sacó al pueblo de Israel, los llevó por el desierto, por medio de nuestro Señor Jesucristo, de Dios que él te dio, de Dios, él dio la orden. Estaban allí con él. Y Moisés y Elías, pues fue un profeta más antiguo. Y ellos estaban allí. Más antiguo, no, posterior a Moisés. ¿Posterior? A Moisés, pero más antiguo de Jesús, sí. ¿Qué es lo que trajo Moisés? ¿Qué es lo que Dios le dio a su pueblo por medio de Moisés? La escritura. ¿Qué escritura? Los mandamientos. La ley. La ley. Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Y la ley que Dios le dio a su pueblo, basada o resumida en los 10 mandamientos, fue dada por mano de Moisés, ¿no? Por medio de él. Entonces Moisés, para un judío, y aquí también en la época de Jesús, Moisés era pues seguramente el profeta más importante que el pueblo de Israel había tenido, ¿no? Y era una autoridad espiritual que representaba a Dios, Moisés, ¿no? Sus escritos eran considerados escritura sagrada, palabra de Dios. Y la ley que Moisés les había dado de parte de Dios, pues hasta el día de Jesús ellos la cumplían, como la intentaban cumplir, ¿no? Como palabra de Dios. Bien, entonces tenemos también a Elías, ¿no? Elías fue un profeta, pero ¿en qué se diferenciaba Elías de...? Fue llevado en un carro de fuego. Elías no murió. Con Elías vemos algo sorprendente y es que Dios se lo llevó. Fue un hombre que no murió. Y uno puede decir, bueno, ¿y cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que un hombre no muera? Bueno, ¿acaso hay algo que Dios no puede hacer? ¿No? Si Dios quiere llevarse a alguien sin pasar por la muerte, no lo puede hacer, ¿no? Y eso es lo que nos cuenta la historia que pasó con Elías. Pero, ¿qué caracterizaba a este profeta? Elías podríamos llamarlo el profeta del poder de Dios.
Cuando leemos la historia de los profetas en el Antiguo Testamento, a lo largo de los siglos de la historia de Israel, vemos que no hubo otro como Elías, ¿no? Bueno, quizá exceptuando a Eliseo, que fue su sucesor, ¿no? Y vemos que fue un profeta que representó el poder de Dios en la tierra. Como que nadie hacía los milagros que él hizo, ¿no? Y en cierto sentido, Elías representa a todos los profetas. Entonces, cuando aparecen aquí Moisés y Elías con Jesús, podríamos decir que en ellos dos está la representación de todo el Antiguo Testamento, de la ley y de los profetas, de toda la Escritura Sagrada, ¿no? Ahora, el hecho de que ellos aparezcan, ¿qué nos revela esto? ¿Qué nos muestra en cuanto a lo que sucede con alguien cuando muere? Cuando alguien ha muerto con Dios, cuando alguien ha muerto en Cristo, ¿podríamos decir que esa persona ha dejado de existir? No. Ahí se muestra que hay salvación, que hay vida eterna. ¿Podríamos decir que esa persona está durmiendo hasta el día de la resurrección? En cierto sentido sí y en cierto sentido no. Quizás si pensamos en el cuerpo, sí está durmiendo, ¿no? El cuerpo no vuelve a aparecer hasta el día de la resurrección. Pero si pensamos en el espíritu, la persona no está en un estado inconsciente de dormir, está consciente, está viva. Porque si no, ¿cómo podría ahí aparecer a Moisés, ahí en este momento, ¿no? Entonces vemos que hay una realidad de conciencia plena más allá de este mundo, ¿no? Y Moisés y Elías están en algún lugar, en lo que llamamos el cielo, con Dios, y van a aparecer aquí, ¿no? Dios los va a traer a este lugar en este momento. Bien, entonces aparecen allí, versículo 4 nos dice que hablaban con Jesús. ¿Y quiénes están observando todo esto? Los discípulos, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan, ¿no? En uno de los pasajes paralelos, creo que en Mateo 17, nos dice... No, en Mateo no, en Lucas. Lucas 9 nos dice de qué estaban hablando. Fijaos, en el versículo 31 de Lucas 9, cuando aparecieron Moisés y Elías, nos dice que aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Entonces, ¿de qué estaban hablando con Jesús? Pues de la misión que él tenía que cumplir, ¿no? De su muerte, de lo que él iba a hacer para nuestra salvación, ¿no? Bien, entonces, Pedro, Jacobo y Juan están presenciando ese encuentro sobrenatural entre Jesús, que ya no es un simple hombre, y está allí pues hablando con Elías y Moisés. Ahora, ¿cómo sabía Pedro, cómo sabían los discípulos que se trataba de Elías y Moisés? Que ellos nunca le habían conocido, ¿no? Ellos no lo conocieron. Físicamente no lo conocieron. Sin embargo, Pedro, ¿qué es lo que dice en el versículo 5? ¿Qué le dice a Jesús? Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea que Pedro sabe que se trata de Moisés y Elías, ¿no? Muy cielo para saber. ¿Quién les contó que era él? ¿Quién les dijo? ¿Sería que los nombró? No creo.
Aquí hay una verdad importante, y es que en el espíritu, en el cuerpo, estamos muy limitados, ¿no? Y nuestro conocimiento es muy limitado. En el espíritu todo se sabe. Por eso el apóstol Pablo escribió diciendo que cuando estemos allí, en el después, ¿no?, lo conoceremos todo, ¿no? Que ahora conocemos las cosas en parte y es como si viéramos, él dice, como si viéramos por un espejo, ¿no?, de forma oscura, ¿no? Es como que solo vemos parte de la realidad, ¿no?, lo que alcanza nuestra comprensión. Pero después, cuando estemos en el espíritu, ¿no?, cuando abandonemos las limitaciones de este cuerpo y tengamos el de la resurrección, dice, ya vamos a ver las cosas tal como son, ¿no? Y vamos a conocer como el Señor conoce, ¿no? Entonces, de alguna forma, Pedro entiende por el Espíritu, él sabe que se trata de Moisés y Elías, que están allí, ¿no? Bienvenidos. Entonces Pedro, pues, le va a lanzar una propuesta a Jesús, ¿no? ¿Y qué es lo que le está proponiendo? Hacerle 3 enramadas, donde dice una para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¿Qué es esto? ¿Enramadas? ¿A qué se refería cuando decía? Sería un refugio. Tiendas, refugios, cabañas, ¿no? Enramadas viene de ramas, ¿no? Son tiendas hechas con ramas, ¿no? Como cuando nosotros decimos una tienda de acampar, ¿no? Vamos a... En el sentido de como pequeños altares, ¿no? No, como pequeños refugios. No, es para como hacer un refugio de hojas y palos para tú ahí resguardarte. Como vamos a pasar aquí la noche. En la noche. Como vamos a... Sí, pero no entiendo mucho qué sentido para tendría hospedarlos. Yo creo Claro. que Pedro lo dijo un poco como si también, como si todos conocieran para qué podía servir eso. Os hacemos aquí, nos hacemos, o sea, algo como que se hacía en esa situación. Desde luego Pedro lo encontró adecuado para esa situación. Claro, eso es como diciendo, bueno, vamos a quedarnos aquí un tiempo, ¿no? Vamos a pasar la noche, vamos a quedarnos aquí un tiempo alojados. Entonces, pues vamos a hacer tres enramadas, ¿no? Para que ellos también estén alojados. Quizá Pedro estaba acordándose, fijaos esto que interesante, ¿no? Claro, está allí Moisés, ¿no? Están en un monte y Jesús está brillando. Y quizá él está acordándose de la historia, ¿no? De que Moisés en el monte es que Dios hablaba con él y Moisés se tiraba allí días, ¿no? 40 días en el monte. Y Dios hablaba con Moisés y le daba, pues, le dio la ley, le daba todo lo que Moisés luego escribiría, ¿no? Porque él escribió, como decíamos, los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, quizá Pedro pensaba, bueno, vamos aquí, esto va para largo, ¿no? Entonces, la cosa es que le hace esta propuesta a Jesús, pero ¿qué nos dice el versículo 6? Marcos 9. No sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Nos dice que Pedro, diciendo esto, no sabía lo que hablaba, ¿no? Porque estaban espantados. Esa cosa tan Mira, maravillosa. pero pongan, pues yo pienso que estaban 3, eran 6. Momento, había 6 momento personas eran allí. 6 personas. Y eran ver la transfiguración de ellos y ver que Elías y Moisés estaban ahí. Y Pedro solamente se le ocurrió, o a ellos solamente se les ocurrió ir y hacer una cabaña pues para cada uno, cuando debían de estar juntos. Yo pues digo que yo diría no,
crear una habitación, pues si se querían cobijar, una habitación para todos y aprovechar el máximo tiempo que estaban ahí con él y todo, pero que uno en cada Claro, cabaña. ¿por qué 3 y no una, no? ¿Por qué 3 y no una? Claro. Disfrutar de la compañía de ellos. Una más grande, ¿no? Y saber más cosas, Sí. o sea, darse cuenta de Claro. más cosas. La cosa es que lo que escribe aquí Marcos es que Pedro no sabía lo que hablaba, ¿no? Esto suena más a alguien que está nervioso, que no sabe lo que está pasando, no sabe cómo entenderlo, y Pedro, que era muy impulsivo, pues dice lo primero que se le pasa por la mente, ¿no? Como, Señor, hagamos aquí 3... coge e interrumpe, ¿no?, la conversación entre... hagamos aquí 3 tiendas, pero lo interesante es lo que viene a continuación, ¿no? ¿Qué leemos en el versículo 7? Y entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. En el relato paralelo de Mateo 17, en el versículo 5, nos dice, mientras él aún hablaba, es decir, mientras Pedro estaba diciendo eso, una nube de luz los cubrió, ¿no? Y una voz desde la nube, lo mismo, ¿no? Entonces, Dios tenía un plan, ¿no? Él quería transmitir una enseñanza a los discípulos y a la iglesia. Dios iba a hablar, ¿no? Lo mismo que sucedió en la antigüedad cuando Moisés subía al monte, que por cierto Dios se manifestaba también como desde una nube, ¿no? Vemos ahí en la antigüedad que venía como una nube, ¿no? Y con luz, a veces también leemos ahí con relámpagos, y Dios hablaba con Moisés, ¿no? Pues ahora aquí va a pasar algo muy parecido. Entonces, Dios tenía un plan trazado que él iba a cumplir. Ahora, Pedro se pone a hablar, ¿no? Pedro está viendo algo que no entiende y se pone a hablar con Jesús. Oye, hagamos aquí 3 tiendas, tal. Y mientras él está hablando, pues Dios continúa con su plan. Entonces, es como si lo que Pedro está haciendo, primero que no impide que Dios haga lo que él iba a hacer, y después es como si Dios ni siquiera le prestara atención, ¿no? Sí, ni Jesús le responde, ni Dios se va a parar para, bueno, espera, voy a esperar, vamos a escuchar a ver lo que Pedro tiene para decir, vamos a contestarle, ¿no? Sino que directamente pues sigue con lo que... Pero mire se ha asustado más. Mire que el que ve en esa nube, que no vea nada. Más se asusta. Sí, se asustaron más, sí. Ajá. Allá en una parte de la Biblia dice que pasaría o sucedería, te digo pues así, sucedería que habrían personas que verían que no morirían sin que vieran la gloria de Dios. Eso es justo como terminábamos el capítulo anterior. Eso, que no morirían sin ver la gloria de Dios. El reino ahí de Dios. La estaban viendo. Esta es una forma de aplicar eso que dijo Jesús. Bien, ¿qué nos dice esto en cuanto a la paciencia de Dios, ¿no? En cuanto a cómo Dios trata con nosotros? Porque, fijaos, lo que está claro aquí es que Pedro está actuando en su torpeza, ¿no? Él está diciendo algo desconcertado, diciendo algo que no sabe lo que está hablando en el momento más inoportuno en el que lo podía decir, ¿no? Se pone a hablar en un momento que no tenía que hablar sin saber lo que está diciendo, ¿no? Y sin embargo, pues vemos que Dios continúa con su plan, ¿no? Viene la nube, Dios va a hablar, ya Pedro se tiene que callar, ¿no? Pero no encontramos en Dios como una reprensión, ¿no? Ni en Jesús hacia Pedro, ¿no? Es como que el Señor podría haberlo reprendido, ¿no? Decirle, oye, cállate y quédate callado que estás más guapo, ¿no? O aquí La palabra dice perdonen porque no saben lo que hacen. Perdonaba y él sería como decir,
su plan que tenía que continuar. Y Pedro no sabía lo que pasaba con lo que él estaba viendo, era algo impresionantemente. Claro. Se enojó. Claro. Aquí dice, Mateo, Jesús dijo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pues ahí lo veo. Algunos lo aplican a esto que estaba pasando, ¿no? Entonces, algo que podemos aprender de esto es que en nuestra torpeza, ¿no? Muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida y actuamos de formas inapropiadas, no convenientes. Decimos lo que no tenemos que decir, cuando no tenemos que hacerlo, no entendemos lo que Dios está haciendo, nos impacientamos, nos preocupamos, pero a pesar de eso, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Dios va a cumplir su plan con nosotros. Él nos va a enseñar lo que nos quiere enseñar y Él va a cumplir su propósito. Entonces es algo que podemos aprender de este escenario, ¿no? Eso puede transmitirnos ánimo, confianza, que más allá de nuestra torpeza, de nuestra necedad incluso, de nuestra humanidad frágil, que se equivoca, que tropieza, Dios va a cumplir su plan con nosotros, ¿no? Dios nos conoce, sabe que le amamos, que le hemos entregado nuestro corazón y sabe que estamos propensos a equivocarnos, a fallar, que somos torpes, ¿no? Bien, entonces Dios continúa con lo que se había propuesto. ¿Y qué es lo que sucede? Aparece la nube, ¿no? La presencia de Dios resplandeciendo, ¿no? En Mateo vemos que era una nube de luz, ¿no? ¿Y qué es lo que va a decir Dios, el Padre? Marieta, ¿qué dice adelante? ¿Qué dice Dios desde la nube? Versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando Dios termina de hablar, versículo 8. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Entonces, este es el escenario, ¿no? Jesús empieza a brillar, se aparecen Moisés y Elías hablando con él, Pedro y los discípulos observando, Pedro impulsivo, habla cuando no tiene que hablar, y entonces viene la presencia de Dios, ¿no? Viene como una nube, y entonces Dios habla, y dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando pues Dios termina, ¿no? Imaginamos que la nube pasa, pues miran y ya no están Elías y Moisés, solo está Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quería enseñar con esto? ¿Qué es lo que Él espera de sus discípulos, los discípulos de Jesús, y más allá de los discípulos, del ser humano? ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Es presentar a su hijo y confirmarle para que la gente creyera en él, ¿no? Ajá. Dios. Por un lado está confirmando que se trata de su hijo, ¿no? Está diciendo, este es mi hijo, ¿no? Mi hijo amado. Está presentando Y escucharlo. Y escuchadle a él, ¿no? Esto es lo interesante. A él oíd. Decíamos que Moisés y Elías representan el Antiguo Testamento. Moisés representa la ley, todos los mandamientos que Dios le había dado a su pueblo. Elías representa a los profetas, ¿no?
Entonces ahí tenemos todo el Antiguo Testamento en estos dos personajes, en Moisés y Elías. Pero ahora Dios está diciendo, prestad atención a mi hijo, a Jesús. Y Moisés y Elías desaparecen. Ajá. Este es el cambio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Cuando Jesús Juan el Bautista, sí, cuando bautiza a Jesús, cuando Jesús Dios también habló. sí, Sí. Dios habla, escucha, este es mío. Dios dijo también, este es mi hijo amado, cuando Jesús se bautizó. Exactamente, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos, ¿no? Como discípulos de Jesús, ¿a quién espera Dios que prestemos atención? A Jesús. A Jesús, ¿no? A su Hijo. De Nazaret. Ajá. Ahora, ¿creéis que nosotros, como antes de que Jesús naciera, los judíos, el pueblo de Israel, ¿creéis que también Dios espera de nosotros que vayamos a la ley antigua del Antiguo Testamento y la aprendamos para cumplirla, ¿no? A rajatabla, como hacían ellos, para así poder agradar a Dios? ¿Creéis que Dios espera eso de nosotros como cristianos? Ya. No, yo creo que, o sea, que aquí en este pedazo, en este versículo, perdón, que ahí es donde ahí pues uno lo entiende, ¿no? Porque ya sucedió que Jesús ya después fallece, padece por todo lo que tenía que ver. Es como un cambio, ¿no? El cambio o sea, ahora hay un nuevo pacto con Dios después de la muerte de Jesús. Entonces nosotros ahora está claro que la ley es la que tenemos que obedecer, el arrepentimiento, de que por medio de Jesús podemos ser salvos, no por la ley de Moisés. Ajá. Ajá. Entonces, Dios lo que espera de nosotros es que prestemos atención sobre todas las cosas a Jesús. Que escuchemos a Jesús. Que hagamos lo que Jesús nos dice. ¿Y por qué Jesús llevó especialmente a Pedro, a Juan y a quién más? A Jacobo. Y a Jacobo. ¿Por qué los llevó? ¿Y por qué no llevó a otros? Pues porque ellos eran los que Él escogió. Para que recibieran esa revelación y después transmitirla. ¿No? Si hubiera llevado a los 12, también uno podría preguntar si por qué solo llevó a los 12. Porque Jesús tenía más discípulos, aparte de los 12. Pero Jesús les escogió a ellos 3 para recibir esta revelación, ¿no? Pedro, que era como el más indeciso, el más débil. Pedro era muy... A ver, le dijo a... Era muy torpe, pero Dios tenía un plan. Dios estaba moldeándolo, ¿no? Y a Juan, y a Jacobo. Pedro, Jacobo y Juan. Bien, siguiendo con esto. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Qué nos dice esto también en cuanto a cuál es el centro de la revelación divina? ¿Qué es lo más importante de toda la Biblia? ¿Quién es la persona clave, fundamental, central en toda la Escritura? ¿Quién es? Jesús. Jesucristo, ¿no? Se ha dicho que el Antiguo Testamento, antes de que Jesús naciera, es como una gran flecha que apunta a Jesús. Y el Nuevo Testamento pues ya es la manifestación de Jesús, ¿no? Su nacimiento, su vida en la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios dijo desde la nube? Este es mi Hijo amado. A Él oíd. Ajá. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros?
Que escuchemos a Jesús, ¿no? ¿Cómo podemos escuchar a Jesús hoy en día? Leyendo sus palabras, ¿no? Prestando atención. Al decir a él oíd es como decir prestad atención a lo que él diga, ¿no? Y como decíamos, cuando Dios termina de hablar, ya a nadie más ven. Elías y Moisés desaparecen y solamente queda allí Jesús. Sí. Esa parte es como un gran misterio, ¿no? Al desaparecer ellos, pues parece ser que fue el Señor que los llevó, o la nube. Es que Dios se las llevó, ¿no? Ellos ya estaban El cuerpo ya ellos ya habían fallecido, ¿no? En cuerpo no, estarían en espíritu. Así, Claro, aún no había sucedido la resurrección, ¿no? Entonces estarían allí en espíritu. Bueno, Elías dice que no murió, que nunca él murió, pero Pedro sí murió. Moisés. Moisés sí murió. Entonces, pues, estaban allí y... Sí, si lo pensamos, esto que Dios dice, ¿no? Este es mi Hijo amado, a él oíd, prestarle atención a él. Si lo pensamos, eso es ser discípulo de Jesús, ¿no? El discípulo ha respondido al llamado del Señor para conocerle, escucharle y hacer lo que él diga, ¿no? Eso significa ser discípulo de Jesús. Entonces, lo que Dios está diciendo es lo mismo a lo que nosotros nos hemos comprometido cuando hemos respondido a su llamado, ¿no? Si le hemos dicho que sí a Jesús, que vamos a vivir para Él, que nos hacemos sus discípulos, entonces a esto es a lo que nos comprometemos. A decir, vamos a prestar atención a Jesús, vamos a conocer sus palabras, conocerlo a Él, para vivir como Él nos enseña. Él ahora es nuestro Señor y nosotros le vamos a seguir. Él nos va a dirigir, ¿no? Y esto es lo que Dios está diciendo. Este es mi Hijo amado, escuchadle a Él, ¿no? Es una instrucción muy sencilla, ¿no? Si lo pensamos. No es nada muy complicado que Dios está pidiendo, ¿no? Fijaos que en el monte, cuando Dios se manifestó a Moisés, Dios dio una serie de mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos, pero luego dio muchos más. El Antiguo Testamento recoge más de 600 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, eran unas instrucciones que tenían pues unas cuantas páginas, ¿no? Cierta complicación, ¿no? Esto hay que hacerlo así, esto así, ¿no? Pero ahora, Dios también manifestándose en el monte, también su presencia representada en esa nube, lo que Él va a decir es muy sencillo, ¿no? Es, os he enviado a mi Hijo, escucharle a Él, ¿no? ¿Cuál es nuestra ley como cristianos? ¿Cuál es la ley que nosotros tenemos? Porque no somos israelitas que estemos viviendo en el Antiguo Pacto. No es la ley antigua a la que nosotros ahora tengamos que prestar atención como si fuéramos israelitas del Antiguo Pacto. Entonces, ¿cuál es nuestra ley? Pues también lo tenemos aquí. Es Cristo. Es Cristo. Cristo es nuestra ley. Nuestra ley es lo que salga de la boca de Jesús. Esa es nuestra ley. ¿Cuál es la instrucción de Dios? Muy sencilla. Solamente tiene un renglón. Este es mi Hijo, escuchadle a Él. ¿No? Prestad atención a lo que diga ya no Moisés, ni Elías, ni siquiera los profetas de la antigüedad, ni ningún otro que vendrá. Prestad atención a lo que diga Jesús. Así de sencillo es lo que Dios está diciendo desde aquí, ¿no? Pero humanamente eso no es sencillo. Porque nosotros humanamente, como hemos sido llegados aquí a la tierra, tenemos mucho de volver atrás, de volver a esas cosas de como
rituales, todo eso, somos mucho de eso humanamente. Y esto pues, es muy importante porque Jesús es la forma que Él enseñó o como Él quiere. Entonces creo que hay que, tanto para ellos como para nosotros, eso es demasiado, porque nosotros somos muy de aquí de la tierra y como hemos sido como enseñados, pues tendemos a volver atrás. Y eso va a haber constantemente y hoy en día es como vuelve atrás y rituales y cosas que no van realmente con lo que uno se pone a analizar y dice, pues esto no es, ¿no? Es algo fuerte. Por eso Él dice que Él es el pan y el agua, ¿cierto? Él dice que Él es el pan de vida. El pan de vida, sí. Y que Él es el agua. El que bebe, le dijo a la samaritana, sí. El que bebe de esta agua no tendrá sed. Sí, el agua que yo le daré, sí, así es. Ajá. Él es el pan. Claro, y Él es el agua. Jesús se nos presenta como aquel que es todo lo que necesitamos. Y el Padre dice que lo escuchen a Él. Entonces, bueno, ahí está. Bien, entonces cuando alguien, sea un pastor, sea un profeta de hoy en día, un predicador, el papa, sea quien sea, ¿no? O alguien de otra religión, ¿no? Un líder de otra religión, ¿no? Musulmán, hinduista, budista, quien sea, ¿no? Ateo. Si nos dice cualquier cosa que nos diga, que nos enseñe, ¿no? Que contradiga las palabras de Jesús, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿A quién quiere Dios que le prestemos atención? A Jesús, ¿no? Este es mi hijo, escuchadle a él, ¿no? Ahora, si nosotros decimos, bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero agradarle a él, ¿no? Quiero que mi vida, pues, le agrade y hacer su voluntad. Entonces, ¿qué debemos hacer en base a lo que Dios dice aquí? Obedecer a Jesús, escuchar a Jesús. Si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que escuchar a Jesús y hacer lo que Él nos diga, ¿no? Ahora, alguien que se llama creyente, cristiano, ¿no? Pero que nunca abre la Biblia para conocer las palabras de Jesús, ¿esa persona realmente puede cumplir con lo que Dios está mandando? ¿Puede hacer la voluntad de Dios? No lo lee, no sabe lo que dice. Claro, no está haciendo la instrucción que Dios ha dado, escucharle a Él, ¿no? Si uno no se toma en interés por escuchar qué es lo que Jesús dice, pues entonces su cristianismo más bien va a ser algo tradicional, ritualista, pero ese no es el discipulado de Jesús, ¿no? Eso no es lo que Dios nos ha mandado, ¿no? Ahora, estábamos hablando, y vamos a ir terminando ya, ¿no? Estábamos hablando de este contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, entre la ley, los profetas, ¿no? Y lo que Jesús ha dicho, ¿no? Y decimos que Dios espera de nosotros que nos enfoquemos en Jesús, ¿no? Pero podemos decir que todo lo que fue escrito con anterioridad, lo que llamamos el Antiguo Testamento, que debamos descartarlo, cortarlo de la Biblia y quedarnos solo con el Nuevo? No. Hay palabras que se recogen del Antiguo, como ha sido anteriormente y cómo ha cambiado. Claro, en realidad Jesús también aparece en el Antiguo Testamento, porque toda la ley y los profetas, todo lo que Dios, cómo Dios se manifestó y lo que Dios dijo, todo eso se encuentra en Jesús, porque Jesús representa de una forma plena a Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros estudiamos la ley del Antiguo Testamento, si bien es verdad que hay muchos mandamientos que tenían una función temporal, ¿no? Y que eran para el pueblo de Israel en esa época, no para nosotros, y también es verdad que por medio del cumplimiento de la ley no podemos alcanzar la salvación,
solamente por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? Pero esa ley contiene el carácter de Dios, contiene el carácter de Jesús. ¿Por qué? Porque es una ley que está basada en la justicia, que está basada en la misericordia, en el amor, en la paz, en todo lo que Dios es, ¿no? Entonces, eso sigue estando presente en Jesús, sigue estando presente en las palabras de Jesús, ¿no? Porque el carácter de Dios no cambia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que miremos a Jesús, abramos nuestros oídos y le prestemos atención a Él. Entonces, ¿quién es Jesús? Este es mi Hijo amado. ¿Quién es Jesús? Lo que Pedro había dicho en el capítulo anterior, el Hijo de Dios. Cuando otros dicen, por ejemplo, los musulmanes, dicen, Dios no tiene hijo, pero Dios aquí ha hablado y ha dicho, este es mi Hijo. Entonces, ¿tiene Dios hijo? Bueno, si le creemos a Dios, sí que tiene hijo, ¿no? Es Jesús, ¿no? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Dios confirma que Jesús es su Hijo. ¿Qué es lo que Dios nos manda? Que le prestemos atención. Que escuchemos a Jesús. ¿Bien? Está claro, ¿no? Bien, terminamos, lo dejamos aquí. Ya lo último que queda, ¿no? Que no nos da tiempo a comentar, es que Jesús encarga a sus discípulos que esto no se lo digan a nadie, lo que han visto, hasta que hubiese resucitado. No era ese el momento de anunciar públicamente que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, que lo habían visto brillando en su gloria, pero cuando Jesús hubiese resucitado, ahí sí, ahí el encargo era de predicar en todo el mundo para que pudiésemos creer y ser salvos, ¿no? Y bueno, al final pues hay una pequeña conversación referente a Elías, porque los profetas habían anunciado que Elías tenía que venir antes de que el Mesías viniese, y Jesús les va a dar a entender que ese Elías anunciado fue Juan el Bautista, que tenía que venir para prepararle el camino. Bien, cerramos aquí.